En este domingo 22 de agosto, queridos fieles, recae la festividad del Inmaculado Corazón de María. Su Santidad el Papa Pío XII, en el año de 1944, extendió para toda la Iglesia universal la festividad de Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María. Ya era una festividad que venía celebrándose, particularmente, sobre todo por aquel sacerdote que le dio tanta devoción y tanto auge a la devoción de los Sagrados Corazones de Jesús y María, San Juan Eudes. Más o menos en el año de 1668, le pidió al legado del Papa que le hiciera el favor de darle permiso de celebrar el Inmaculado Corazón de María. Después los mínimos franciscanos hicieron lo mismo con el Papa, pidiéndole que les diera la facultad de poder celebrar a la Santísima, al Inmaculado Corazón de María, tal y como se les celebra y se adora al Sagrado Corazón de Jesús, y el Papa se los concedió. Su Santidad Pío XII, después de consagrar al mundo al Inmaculado Corazón de María, extendió su fiesta para el día 22 de agosto. Antes se celebraba en la octava de la Asunción de María Santísima. Y así lo dejó el Papa, y ahora celebramos nosotros con mucha alegría y con mucha devoción todos los días 22 de agosto, el purísimo, el Inmaculado Corazón de María. La misa de esta misa nos dice: lleguémonos confiados al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar la ayuda de una oportuna protección. Oh Dios omnipotente y eterno, que has preparado el corazón de la bienaventurada Virgen María, una morada digna del Espíritu Santo, concédenos en tu bondad que, celebrando devotamente la fiesta de su Inmaculado Corazón, podamos vivir según el tuyo, por Cristo nuestro Señor. Amén. La epístola está tomada del libro del Eclesiástico, y nos dice: yo, como la vid, he dado graciosos retoños, y mis flores han dado frutos de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mí se halla toda la gracia, la doctrina y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mí todos los que me deseáis y hartaos de mis frutos, porque pensar en mí es más dulce que la miel, y poseerme más que el panal de miel. Mi memoria vivirá de generación en generación. Los que me coman tendrán aún hambre, y quienes me beban tendrán aún sed. El que me escucha no sufrirá decepción, y los que obran por mí no pecarán. Los que me den a conocer tendrán la vida eterna. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Viendo pues Jesús a su madre y junto a ella al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego al hijo: allí tienes a tu madre. Y desde aquella hora la recibió el discípulo en su casa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo será, queridos fieles, cómo será el corazón de la Purísima Virgen María, para que le tributemos nosotros, después de Dios, tan grandes alabanzas? Porque no hay un santo en la tierra,
no hay un querubín en el cielo, ni un serafín, que reciba las alabanzas, las alegrías, las bendiciones y la veneración que nosotros y la Santa Iglesia tributa desde aquí, desde la tierra. ¿Cómo será entonces el corazón de María? ¿Cuáles serán sus prerrogativas? ¿Y cuál será la razón por la cual nosotros amemos tanto ese divino corazón y a esa divina criatura que es María Santísima? Porque el corazón, queridos fieles, es la piedra angular que sostiene la maravillosa fábrica que es María. Podemos decir que es la clave que sostiene también o que abre la bóveda de ese estupendo artesonado que llamamos nosotros María. El corazón de María es el que le dio lágrimas a sus ojos de la dolorosa. Ese corazón fue el que le brindó las sonrisas a esos hermosos labios. Ese corazón fue el que le dio tantas bendiciones a sus manos, el que le dio movimiento a sus pies para encaminarse a ayudar a su prima Santa Isabel. Fue el que le dio palabras a su boca para ayudar a los discípulos, a los apóstoles cuando la iglesia estaba naciendo. Ese corazón fue el que le dio el color rosa a sus hermosas mejillas de Nuestra Señora. En pocas palabras, el corazón es el que le dio la sangre para su existencia, bombeó la sangre a todo ese purísimo cuerpo para que esta criatura llamada María fuera el objeto de nuestras alabanzas el día de hoy. ¿Acaso no es el corazón lo que hace? Porque ese corazón de María Santísima fue el que le dio su propia carne y bombeó la carne para que cuando al Hijo de Dios encarnado, teniéndolo en su seno, ella misma, de su mismo corazón, inyectara sangre al corazón, al sagrado corazón del Hijo de Dios. Entonces, ya nada más con esto, y solamente con esto, bastaría para que nosotros llamáramos bienaventurada a la que ha hecho maravillas el Todopoderoso y que grande es su nombre. Ya nada más con esto, con que ella le haya dado su cuerpo y le haya dado su sangre al corazón de Jesús, con eso es más que suficiente para tributarle dignas alabanzas a nuestra Santísima Madre. Pero no olvidemos que el artesano de ese corazón es Dios. Y Dios no hace las cosas a medias por otra parte. El artesano del corazón de María es Dios. El mismo Dios que con un solo fiat creó los astros de los cielos, que con sus manos inmediatamente desparramó las estrellas que brillan por la noche. Podemos decir nosotros que ese mismo Dios fue el que hizo crecer hierba y las hermosas plantas y flores que brotan en nuestra tierra. Ese mismo artesano que hizo cosas maravillosas, que puso sus linderos al mar para que no traspasaran las orillas y que le pone freno a los huracanes para que no se escapen en su momento, ese mismo Dios fue el que creó el Inmaculado Corazón de María. Claro, el Padre necesitaba tener a su hija predilecta, y entre todos los santos del cielo y entre todos los arcángeles y serafines que hay en el cielo, aunque eran preciosísimos y perfectísimos, no lo eran suficiente para la obra primaria creadora de Dios, que es el corazón purísimo de su hija. El Padre quería tener una hija predilecta, y aunque Él ama a sus amigos que son los santos, a María solamente la tiene como su hija predilecta. Si un padre pudiera hacer, una madre pudiera hacer, que desde el vientre escoger cómo sería su hija, mamás, papás, ¿cómo harían ustedes a sus hijos? Pues lo que nosotros por nuestra debilidad y por nuestra parcialidad no podremos hacer, el Padre Celestial sí lo hizo. Él hizo a su propia hija, es su hija predilecta.
Entonces imagínense ustedes cuán de gracias, cuán de cualidades puso Dios en su hija predilecta. Porque cuando hablamos nosotros del corazón de María tenemos que hablar de dos maneras: el cómo la hizo Dios y el cómo contribuyó ella a la gracia recibida por parte de Dios. Y estamos hablando en esta primera parte de cómo el Padre Eterno pudo y quiso hacer a su santísima hija, a su predilecta hija. Y tantas veces lo hemos dicho en cada festividad de la Virgen María. Si un hijo, ahora les pregunto yo a ustedes, hijos, si ustedes pudieran hacer a su propia madre, o si su madre ya, a la cual aman con todo el corazón, la pudieran ustedes perfeccionar, ¿qué de cualidades le pondrían ustedes a su madre? Las cosas más hermosas que puede haber. Haríamos a la madre más bella, haríamos a la madre más buena, haríamos a la madre más inteligente, haríamos a la madre más poderosa, haríamos a la madre más cariñosa. Y si eso pudo hacerlo Dios, y Dios quiso hacerlo, lo hizo precisamente con el corazón de su madre María. Ella era la que lo había de besar, ella era la que lo había de abrazar, ella era la que lo había de cargar en su pecho, ella era la que le había de dar de sus pechos la leche que lo alimentaría, ella le habría de dar el dulzor de su voz, la hermosura de su mirada. ¿Cómo haría el Hijo soberano a su propia madre? No me lo puedo ni siquiera imaginar. El cúmulo de gracias que depositó en la Santísima Virgen María. Y el Espíritu Santo. Siempre el hombre busca en la mujer lo más hermoso, lo más bello, lo más estable, lo más perfecto. Cuando un hombre busca a una mujer, eso es lo que busca. La perfección misma, el complemento mismo, la admiración por ella. ¿Qué creen ustedes que el Espíritu Santo haría con su santísima esposa? ¿Cómo la adornaría con las joyas, no ya joyas de oro ni de piedras preciosas, sino con las joyas de las virtudes para que ella fuera digna esposa suya? Co-santificadora de los seres humanos junto con él. Entonces el Espíritu Santo hizo de su divina esposa. Si el Espíritu Santo es la divina gracia, pues llenó de gracia a su esposa. ¿Qué esposo enamoradísimo de su esposa no la llena de halagos, no la llena de gracias, no la llena de joyas, no la llena de todo lo que tiene y de todo lo que él puede? Si ustedes, siendo no ricos, siendo no perfectos, y a lo mejor no teniendo el amor suficiente que le cabe al infinito Dios, le pueden dar cosas bellas a sus esposas, ¿qué no le pudo haber dado el Espíritu Santo Paráclito, que es infinitamente poderoso, que es infinitamente amoroso? En pocas palabras, es el amor mismo personalizado en Dios. ¿Qué no le ha de haber dado a su santísima esposa? Es inimaginable. Nuestra mente se queda absolutamente sobrepasada de todas las gracias que la augusta Trinidad depositó en María. Y así como esta iglesia no sería nada si no tuviera un sagrario, y así como nosotros no podríamos existir sin un corazón, porque el corazón es el punto central del ser. El sagrario es el punto central de la iglesia. El corazón es el punto central del ser. El corazón inmaculado de María es la máquina, insisto, es la llave, es todo María. Entonces, queridos fieles, qué de gracia no ha de estar adornado ese purísimo e inmaculado corazón, y qué digno de toda alabanza y de toda gracia y de todo canto y de las más bellas voces que broten de aquí de la tierra. No nos cansaríamos de alabar al purísimo e inmaculado corazón de María. Y ahora les voy a decir en esta segunda parte algo que muy pocos predicadores dicen, tal vez porque lo ignoran, tal vez porque no le ponen tanta atención, pero les voy a decir algo muy
exclusivo. El filósofo Suárez, el teólogo Suárez, San Alfonso María de Ligorio y muchos otros santos sostienen con la doctrina de la gracia que según sea el acto que un ser humano realice, según sea el fervor, el amor que le pongamos nosotros a un acto sobrenatural, es el mismo grado de gracia que nosotros recibimos por parte de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Es decir, ustedes están en gracia de Dios. Ustedes están en gracia de Dios y hacen una limosna. Esa limosna, si la hacen con fervor, con amor de Dios, según el grado de fervor con que ustedes hagan una limosna a un pobrecito, a una persona necesitada, según el grado de fervor con que la hagan, es el grado de gracia que reciben por parte de Dios. Ya tienen un grado de fervor, lo hacen con un grado de fervor, reciben un grado de gracia por parte de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Entre más fervor, entre más amor, entre más devoción le pongan ustedes a sus actos en estado de gracia, a su rosario, a sus oraciones de la mañana, a su comunión, a sus penitencias, a sus ayunos, es el grado de gracia que ustedes reciben por parte de Dios. Si ustedes al momento de hacer su rosario lo hacen con mucha devoción, con ese mismo grado de devoción van a recibir ese mismo grado de gracias por parte de Dios para su alma y van a ganar unos méritos increíbles. Pero si ustedes rezan el rosario, de una manera floja y distraída y sin devoción, ¿cuántas gracias van a recibir? Ninguna. Si ustedes tienen un grado de gracia, un grado de devoción, ese mismo grado de gracia van a recibir por parte de Dios. Así es que aquellos que dicen, no, pues yo ya cumplí con mis oraciones, ¿cumpliste con tus oraciones? ¿Rezaste tus oraciones en menos de un minuto? ¿Ya cumpliste? Bueno, con ese mismo grado de devoción es lo que recibiste de gracia por parte de Dios. Oiga, yo estuve en misa, pero me estuve durmiendo. ¿Con qué grado de gracia, con qué grado de devoción asistieron ustedes a misa? No, pues la verdad estuve distraído, prácticamente estuve en cuerpo, pero no estuve presencialmente ahí en cuanto al alma y en cuanto a la atención, y mucho menos en cuanto a la devoción. Vine por obligación. Pues de esa misma manera, de esa misma medida, recibieron ustedes también la gracia, es decir, nula, nada, absolutamente nada. Entraron a confesarse con mucho arrepentimiento, con mucha devoción. El sacerdote les da la absolución. ¿Se les perdonaron los pecados? Sí, porque para que los pecados les sean perdonados, deben de tener por lo menos un poco de atrición, de dolor de sus pecados, de arrepentimiento. Con eso es suficiente para que valga la absolución de sus pecados. Pero entre más devoción lleven, entre más arrepentimiento lleven, entre más se hayan preparado, arrepintiéndose de corazón y lleven la devoción, ese es el cúmulo de gracia que reciben en el momento en que el sacerdote les da la absolución. ¿Sabían eso? Algunos simplemente salen perdonados de sus pecados. Otros salen no solamente perdonados de sus pecados, sino que Dios, por la devoción que llevaban, por el arrepentimiento que llevaban, les perdonó hasta la pena de vida por sus pecados. Hay personas que van tan arrepentidas de sus pecados al confesionario, que no solamente se les perdonaron las culpas de los pecados, sino además toda la pena de los pecados, y además recibieron un cúmulo de gracias extras por ese amor, cariño, arrepentimiento que llevaban por sus pecados. Así es que no, señores, no es lo mismo rezar sus oraciones deprisa y sin fervor a rezarlas con mucha devoción. No es lo mismo dar una limosna
por amor de Dios y de lo que me sobra, a dar una limosna sobre un pobrecito, por amor de Dios, porque me perdone mis pecados, por devoción a Dios. No es lo mismo rezar mis oraciones con distracciones a rezar mis oraciones con devoción, porque según sea el grado de devoción, otro tanto grado recibo yo de gracia. Ahora vayamos a lo que quiero ir. No me puedo ni siquiera ni imaginar el grado de gracias que recibiría la Santísima Virgen María, porque si ya era toda pura, toda limpia, toda llena de gracias por parte de la augusta Trinidad, ahora imagínense cuando ella empezó a colaborar con la gracia de Dios. El primer acto que hizo la Virgen María, como ella no tenía pecado original, ella no se distraía en sus oraciones, ella no tenía olvido de sus oraciones, ella no era floja en sus oraciones, ella todo lo hacía con tanta devoción, con tanto cariño, con tanto amor como nadie. Nosotros por el pecado original estamos inclinados hacia la maldad. Nosotros por el pecado original tenemos embotado el cerebro, se nos olvidan las cosas, nos distraemos fácilmente, somos inconstantes en nuestra voluntad, somos mal inclinados en nuestra voluntad. ¿A cuántos no les ha sucedido que inclusive dentro de la misma oración les vienen hasta malos pensamientos? ¿A cuántos les ha acontecido que están rezando el rosario y la mente se fue por allá y ya no se acuerdan en qué misterio van o en cuál cuenta van? ¿Les ha pasado eso? ¿A quién le ha pasado, desgraciadamente, y lo diría con tristeza, que hacen una buena obra y que se les mete la vanagloria, esa satisfacción de que los están viendo que son buenos? ¿A cuántos se les ha metido en su corazón el orgullo, la ira, la ambición, el deseo de ser tenidos y estimados de los hombres? Esos son consecuencias del pecado original. María Santísima fue concebida sin el pecado original. María Santísima no tenía ambiciones. María Santísima no tenía malas inclinaciones. A María Santísima no se le olvidaban sus oraciones. A María Santísima no tenía esas ambiciones horribles que tenemos los malinclinados seres humanos, afectados por el pecado original. Cada obra que María Santísima hacía, la hacía con un corazón limpio, puro, perfecto. Entonces me voy a la primera obra que hizo la Virgen María. Si la Virgen María, si por cada buena obra, según el grado de fervor que llevemos, recibimos nosotros el mismo grado de gracia, voy a irme con la primera obra que haría la Virgen María. Díganme una obra cualquiera que hizo la Virgen María. Fue a visitar a su prima Santa Isabel. ¿Está bien? Se encaminó desde su casa de Nazaret hasta allá a visitar a su prima Santa Isabel. Por caridad, por ayudarle a su prima. Y se lo ofreció ella a Dios porque ella no tenía ni olvido ni nada. Todo lo hacía por Dios y para Dios. ¿Cuánto grado de fervor tendría la Virgen María para hacer esa buena obra? Pues del mismo grado de fervor, si eran 100 grados de fervor, 1000 grados de fervor, esos 1100 grados de gracia recibió la Virgen María, o sea, el doble. Y la Virgen María no lo perdía, porque nosotros lo perdemos. ¿Cómo perdemos nosotros la gracia? Con el pecado. La Virgen María nunca cometió pecado, por eso todas las gracias que ella acumulaba, las guardaba, no las perdió nunca. Nunca las perdió la Virgen María. Entonces, si por visitar a su prima Santa Isabel recibió un cúmulo de gracias extraordinarias, las dobló, mas continuando día con día sirviendo a su prima Santa Isabel por amor de Dios, duplicaba y duplicaba y duplicaba y duplicaba la acción de gracias. Pongámoslo que María en la primera acción que ella hizo, ganó un grado de fervor, un grado de gracia. Ya tenemos 2 grados dentro del corazón inmaculado de María. Ya tenemos 2.
Ahora, en la segunda obra buena, la Virgen María ganó, por lo tanto, si ya estaba llena de gracias con 2 grados, después ganó otros 2, ya son 4. Después otro tanto, ya son 8. Después otro tanto, ya son 16. Después otro tanto, ya son 32. Y así, queridos matemáticos, vayan ustedes imaginándose todo el cúmulo de gracias que María Santísima colaboró para recibir dentro de su ser, por las buenas obras que hacía con tanto fervor, sin distracciones, sin imperfecciones, porque ella no estaba afectada por el pecado original. Caramba, mi mente se queda atónita totalmente de pensar que María Santísima, además de ser la criatura predilecta de la augusta Trinidad, en su corazón santísimo, ella contribuyó todavía más a que ese cúmulo de gracias se multiplicara en un grado incomparable, totalmente incomparable. Por eso le decimos a María: bellos son tus ojos, Virgen Santísima, porque ellos son los que nos enseñan la bondad inmensa de tu inmaculado corazón. Bellas son tus sonrisas, Virgen María, que son las que embelezan a los ángeles y embelezan a los hombres. Bellas son tus manos, Virgen María, porque de ellas pasan todas las gracias que Dios quiere enviar hacia la tierra. Bellas son tus manos, Virgen María, porque por ellas también pasan nuestras pobres, humildes, buenas obras y oraciones, y tú las limpias y las perfeccionas para que lleguen hermosas al trono de Dios y regresen cargadas de gracias. Bella eres María, hermosa eres María, grandiosa eres María. Qué hermoso ha de ser tu corazón, qué hermoso ha de ser abrazarte, qué hermoso ha de ser cantarte, qué hermoso ha de ser sentirte, qué hermosa eres María. No puedo imaginarme lo bella que es María, porque si Dios es infinitamente bello, después de Dios no hay nadie más bello que María. Y María es su corazón, y el corazón inmaculado de María es bello. Y por eso, queridos fieles, mejor me quedo callado. No puedo hablar más, porque no me da más, porque soy pobre, porque soy inútil para poder decir las grandezas, las cosas más bellas, las cosas más hermosas del Inmaculado Corazón de María. Solamente en esta misa quedémonos callados, atónitos, admirados, enamorados de esta bella criatura en su santísimo corazón, y alabémosle y tengámosle devoción e imitémosle, para que algún día nosotros, haciendo también buenas obras, podamos estar allá en el cielo, mirando a María, contemplando a María, disfrutando de la presencia del Inmaculado Corazón de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.